No, Bueno. no lo pude hacer. Empecé a grabar. El 24. Así que yo estoy para que marque presente. Bien, hay que decidir si las igualdades son correctas. ¿Todos los del 24 no te salieron o hubo alguno particular que querés que miremos? Es que no sé cómo hacerlos. Ah, bueno, vamos a agarrar a los primeros entonces. Estamos en la página 26 de la unidad 1. Vamos a hacer esto de acá. Página 26 de la unidad 1. Esperen que los voy a silenciar porque acá tenemos ese problema, ¿viste? Participantes. Silenciar a todos. Cuando alguno quiera hacer alguna pregunta, abre el micrófono y me pregunta, ¿sí? Los voy a silenciar a todos porque por ahí uno se olvida que está en clase y se hace barullo. Bueno, entonces dijimos, página 26. Ejercicios 24. Por ejemplo, el 24, no sé, el 24A, hacemos alguno, ¿sí? Hay que decidir si las igualdades son verdaderas o falsas, o si son correctas o no. Tengo 3 por m sobre m por 6 es igual a 1/2. Y acá recordamos que para simplificar en una fracción, simplificar es obtener una fracción equivalente, ¿sí? Simplificar es obtener una fracción equivalente. Fracción equivalente, y las fracciones equivalentes, ¿cómo se obtienen? Multiplicando numerador y denominador por una constante distinta de 0, por la que vos quieras. Cuando decimos multiplicar, también decimos dividir, ¿no? Porque multiplicar y dividir prácticamente es la misma operación. Cuando uno divide, está multiplicando por el inverso de un número. ¿Está bien? Entonces, yo en la fracción de la izquierda puedo dividir ambos miembros por un número, o bien la fracción de la derecha la puedo multiplicar en numerador y denominador por un mismo número, una misma expresión, para obtener esta otra fracción equivalente. ¿Está? Profe, entonces, sí. En esa fracción yo pensé que se podía simplificar la m de arriba con la m de abajo y te queda 3/6. Y eso se simplifica y te queda 1/2. Perfecto. Estaría bien así. Sí, dividiste por 3 acá arriba y dividiste por 3 acá abajo. Y esto me da 1/2. Quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Es correcta la simplificación. ¿Sí? Si yo tengo sumas o restas y hago esto, voy a meter la pata. Además, recuerden, no sé si vieron los materiales que yo les mandé, que otra forma de chequear que estas dos fracciones son equivalentes era que se verificara que el producto de cruzado, digamos, fuera igual. Es decir, 3m por 2 tenía que ser igual a 6m por 1. ¿Sí? ¿Recordamos? Que dos fracciones son equivalentes si este producto me da lo mismo que este otro producto. ¿Sí? Si son equivalentes, estas dos cuentas me tienen que dar igual. Acá fíjense que 3 por 2 es 6 por m, y acá tengo m por 6 por 1 es 6m. ¿Me dieron iguales? Son equivalentes. Y si son equivalentes, es decir, que esta igualdad es correcta. ¿Sí? Uno puede pensar que simplificó, bueno, simplificó como dijo Ayelen, está bien simplificado. Esta simplificación da 1/2. O sea que hay muchas formas de chequear si uno está haciendo bien o está haciendo mal las cosas. A ver qué pasó en el chat. Si divide por 3m da igual. También puedo dividir por 3m, lo que sí le tengo que pedir a m que no sea 0, ¿no? Que en este caso se da medio por entendido porque está m en el denominador. Si está en el denominador no puede ser 0. ¿Sí? No sé cuál era tu duda, Yelén, si estaba bien simplificado o respecto de la consigna. No, sí, estaba bien simplificarlo así.
En el Esa producto era mi sí, duda. pero por ejemplo, en el caso B del mismo ejercicio 24, que tenemos A sobre A más B igual a 1 sobre B, el que intenta hacer esto y decir que es correcto, está metiendo la pata, ¿sí? Primero, ¿por cuánto tengo que dividir arriba y abajo? Para que acá me quede un 1. Y tengo que dividir por A arriba y tendría que dividir por A abajo. Pero como hay una suma, si voy a dividir, tengo que aplicar la propiedad distributiva. Así que ahí habría un primer error si uno creyó que se estaba simplificando, ¿sí? Acuérdense que simplificar es obtener una fracción equivalente, una fracción equivalente. Así que el que intentó simplificar y dijo que era correcto, está mal. Si yo no me acuerdo las reglas para simplificar, uso la definición de fracciones equivalentes, es decir, multiplico cruzado y me tiene que dar lo mismo. Fíjense, si yo multiplico A por B, me tiene que dar lo mismo que si multiplico A más B por 1. Y la pregunta es, ¿A por B es lo mismo que A más B? No. Entonces esta expresión no es correcta, ¿sí? El que intentó simplificar A con A y llegar a esta conclusión se equivocó. Esta igualdad es falsa, Esta igualdad no es correcta. No hay igualdad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Así que ojo con la simplificación. No se copen simplificando las fracciones, porque simplificar es encontrar una fracción equivalente más simple, ¿sí? Con numerador y denominador más chico. Y para hacer eso tengo que dividir numerador y denominador por una misma constante distinta de 0. ¿Tá? Y aplicando las reglas de las operaciones, ¿no? Los axiomas que estudiamos en el primer material que empezamos a trabajar. Otro que está tentado para simplificar es el C. Fíjense que tenemos 3A más C sobre A más C igual a 3. Yo, si no estudié para hoy, o si no le di mucha bola, yo tacho esto con esto y digo, da 3 es verdadero. ¿Por qué hay un producto acá? Ahora la pregunta es, ¿el 3 multiplica el A más C o el 3 multiplica solo el A? Solo el A. Multiplica solo al A. Multiplica solo el A. ¿Por qué? Uy, borré todo. Porque no hay paréntesis. Si multiplicara todo tendría que haber paréntesis, ¿no? Y no hay paréntesis. Así que esto es 3A más C. Bien, acá abajo, aunque no lo veamos, está el 1. No me doy cuenta si es correcta la simplificación, uso la definición de fracciones equivalentes. 3A más C por 1 me tiene que dar lo mismo que A más C por 3. Y acá sí tengo que hacer la distributiva, ¿no? Tengo 3A más 3C, que obviamente no es lo mismo que 3A más C. Son distintos. Son distintos. Entonces esta igualdad no es correcta. ¿Sí? Pero uno está tentado. Viene el ejercicio lindo como para decir tacho el A más C, tacho el A más C y me queda el 3. No, no es correcto. Sí hubiera sido correcto si hubiera estado entre paréntesis el A más C, que sería lo mismo que dividir arriba y abajo por A más C. En ese caso sí hubiera sido correcto. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es la Sí, idea? profe. Bien. ¿Quieren que revisemos alguno más de esa tanda? No, creo que ya lo entendí yo. No sé Bien. los demás. ¿El resto de los Profe, compañeros? perdón. Sí. Profe, perdón. Yo no me quedo del todo claro, sí los primeros, pero por ejemplo el D no sabría cómo hacerlo. ¿El D de dedo? Sí, Vamos con el D. Ejercicio D. A ver si me ayudan tus compañeros. Tengo 1 más 2A sobre A más C. Esta es una fracción. Y acá igual, tengo a 3A más C sobre A más C. ¿Está bien? Yo para saber si estas dos fracciones son iguales, en primer lugar acá tengo una suma de uno entero con una fracción. Lo que podría hacer es sumar,
acá recordamos que aunque no lo veamos hay un 1, hacer de toda esta cuenta una única fracción, ¿sí? Con denominador común A más C, ¿no? A más C sería el denominador común. Chicos, yo voy a explicar la suma de una forma, pero si ustedes tienen la reglita de la escuela y les resulta más cómodo, usen la reglita de la escuela, ¿sí? Yo no quiero automatizar los cálculos. Para poder sumar derechito, digamos, fracciones, necesito que tengan el mismo denominador. No puedo sumar fracciones de una si no tienen el mismo denominador. Entonces, en la escuela nos enseñaron que teníamos que multiplicar este por este, y después multiplicábamos cruzado, o sacábamos el denominador común, dividíamos por el de abajo, multiplicábamos por el de arriba. Para mí es más fácil generar fracciones equivalentes con el mismo denominador y chau. Entonces, a la de arriba la multiplico por A más C, al 1, y abajo también, ¿sí? Y genero una fracción equivalente. Entonces tengo, la cuenta del lado izquierdo de la igualdad es A más C sobre A más C, que esto sería el 1, escrito en forma de fracción equivalente, más 2A sobre A más C. Las puedo sumar ahora, y obviamente que el denominador va a ser A más C, ¿no? Y ahora sumo derechito. A más C más 2A. 1A más 2A son 3A más C. La pregunta es, ¿esta cuenta es la misma que esta? ¿Son iguales? Sí, profe. Entonces, es correcta la igualdad, ¿no? Lo que se Sí. hizo fue resolver esta suma por el método que quieran, y esta suma resuelta me da esta otra fracción. Por lo tanto, la igualdad es correcta. ¿Sí? ¿Me deja copiarlo? Copie, copie, copie. Igual acordate que queda grabado, ¿eh? Ahí sí lo entendí, profe. Ahora sí, Vos lo Lori, mirabas. no te veo. No veo quién está hablando porque saqué las imágenes. Sí, a simple Lori. vista no me daba cuenta, pero ahora obviamente con la Claro, vos explicación. acordate que en esta tanda de ejercicios estamos comparando fracciones, ¿sí? Cuando nosotros comparamos fracciones, recuerden el material que yo les pasé, estamos viendo si dos fracciones son iguales o una es más grande que otra, ¿no? En el caso de las desigualdades. Y tenemos varias formas. O llevamos estas fracciones a fracciones equivalentes con el mismo denominador. Esa es una alternativa. Llevar las fracciones equivalentes con igual denominador. O la otra es aplicar la definición de equivalencia de fracciones. Es decir, A sobre B es equivalente a C sobre D, siempre y cuando A por D, multiplicamos cruzado, ¿no? Me dé lo mismo que B por C. Si esto ocurre, las fracciones son equivalentes. Si esto no ocurre, las fracciones no son equivalentes. Entonces, si queríamos hacer eso acá, multiplicar cruzado, no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque acá teníamos una suma, no teníamos una única fracción. Y acá tenemos una sola fracción, ¿sí? Entonces multiplicar cruzado no era una buena alternativa. Otra alternativa hubiera sido, vamos a hacerla con otro color, así no confundimos, otra forma. Otra forma de probar que esta igualdad era verdadera, era, por ejemplo, este término, mandarlo para allá, con aquel, ¿sí? Entonces me quedaba el 1 de este lado, y allá tenía 3A más C sobre A más C, y este 2A sobre A más C lo pasaba restando. ¿Están de acuerdo? Se puede hacer esto, ¿no? Sería como un pasaje de término, lo que está sumando lo pasé restando. ¿Por qué hice esto? Porque ahora tengo dos fracciones con el mismo denominador. Uy, qué fea esa raya de fracción. Tengo dos fracciones con el mismo denominador, ¿sí? El denominador de esta fracción es A más C. ¿Están de acuerdo? Y ahora directamente resto, ¿no? Sí, profe. 3A más C menos 2A, este menos este me da una A y me queda el más C. Y obviamente que A más C dividido A más C es igual a 1. Esto hubiera sido otra forma también de comprobar que esa igualdad es correcta. ¿Sí? Ya no lo pensé así. Se podía pensar de muchas formas. Otra forma podría haber sido, mira, como yo no sé quién es A y quién es C, le puedo ir dando valores a A y a C. ¿Qué sé yo? Si A vale 1 y C vale 5, me fijo si me da lo mismo.
Si A vale 8 y C vale menos 4, me fijo si da lo mismo. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema está que si es verdadera, por más ejemplos que yo ponga, no estoy justificando que es verdadera, porque que la igualdad se verifique para los ejemplos que yo elegí, no significa que sea siempre verdadera. Ahora, si yo elijo un valor de A y un valor de C y hago las cuentas y me da distinto, ya mostré que hay por lo menos un valor de A y un valor de C que hacen que la igualdad no se cumpla. Entonces ahí sí puedo mostrar que es falsa. ¿Sí? Para demostrar que la igualdad es verdadera, tengo que usar algún procedimiento válido. La suma de fracciones, la comparación de fracciones, alguna propiedad de simplificación, alguna amplificación de fracciones. Tengo que usar razonamientos válidos para mostrar que es verdadera. Ahora, si la cosa viene falsa, sí. Entonces lo que quiere decir es que nosotros podemos decir de que esa igualdad es falsa o no sirve para ciertos números cuando reemplazamos a A y C en este caso, ¿no? Con un ejemplo, ¿sí? Mirá, vamos a probarlo con el ejercicio D. El ejercicio D, no sé si les dio que la igualdad no es verdadera, ¿sí? En el D. Entonces vamos a poner un ejemplo como para mostrar que efectivamente la D no funciona. Es falsa, ¿sí? Yo por lo menos, no, la D no, la E, perdón. 3, la D no, la E. Pero me equivoqué, era la E. La E. Tenemos, de vuelta, 3A más C sobre A más C igual a 4 sobre 2. 4 sobre 2, ¿de qué otra manera se puede escribir? 2. 2. Acá podemos usar esto o podemos usar directamente el 2. Entonces digo, a ver, si ustedes están de acuerdo. Si A vale 0 y C vale 1, ¿cómo me queda el numerador? 0 más 1. O sea, 1. ¿Y el denominador? 1. 1. ¿Y 1 es igual a 2? No. 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 Bueno, acá encontré un ejemplo que demuestra que la igualdad no se cumple. Igual, profe, le faltó el 3, ¿o no? ¿A dónde? Es 3A más C. Pero 3 por 0, ¿cuánto da? De 0 Ah. serían. 3 por Claro, 0, 0, más perdón, 1. perdón. Y 0 más 1 me da 1. ¿Sí? Elegí números simples para no hacer tantas cuentas. Pero fíjense que ya, con que haya encontrado un ejemplo que no la verifique, ya es suficiente para decir que no es correcto. ¿Sí? Esto se llama contraejemplo en realidad. Así puedo mostrar contraejemplo. Puedo mostrar que algo no se verifica con un ejemplo. Ahora, si es verdadera, no me sirve ni 1, ni 2, ni 3, ni 5 millones de ejemplos. Si es verdadera, tengo que recurrir a una definición, a una propiedad, en este caso que estamos trabajando con fracciones, a la definición de fracciones equivalentes, a la comparación de fracciones, a la amplificación, a la simplificación, a todo lo que sabemos de las operaciones y de las propiedades del conjunto de los números racionales. ¿Sí? Acá en esta que era verdadera, por más que yo a y a C le hubiera dado 1.000.000 de valores distintos, y para 1.000.000 de valores distintos la igualdad se hubiese verificado, no justifica eso que la igualdad es verdadera, cualquiera sea A y cualquiera sea C. Lo que quiero decir es, de ahora en adelante, si yo quiero mostrar que una igualdad, una propiedad, una afirmación, o lo que sea, una expresión no es verdadera, o mejor dicho, es falsa, puedo mostrar un ejemplo que no verifique lo que estoy diciendo. Ahora, si la expresión, la igualdad, la cuenta, la afirmación, lo que sea, es verdadera, tengo que justificarme en alguna herramienta teórica, ya sea definición, propiedad, axioma, lo que sea, que me justifique justamente que esa expresión es verdadera. ¿Sí? Y a eso vamos a apuntar en esta materia, al aprender a justificar. Tenemos que aprender a justificar. ¿De qué manera vamos a aprender a justificar? Estudiando la teoría y viendo qué vinculación hay entre la teoría y la práctica. ¿Sí?
esta tanda de ejercicios. Bueno, yo tengo que comparar fracciones, porque me están preguntando si las igualdades son ciertas, ¿sí? Yo tengo en el ejercicio 24 1.000.000 de igualdad de fracciones. Entonces voy a usar la teoría que se refiere a la igualdad de fracciones, ¿sí? Puedo usar la de multiplicar cruzado y que me dé lo mismo. En los casos donde hay suma de fracciones, puedo usar la definición de suma de fracciones y ver si las igualdades son correctas. Puedo usar la propiedad de simplificación, la propiedad de amplificación de fracciones y ver si las igualdades son ciertas. Me estoy basando en un sustento teórico. Entonces tengo argumentos para decir, che, la igualdad es correcta o no es correcta, ¿sí? La idea por ahí sería que ustedes traten de vincularlo con la teoría y mostrar que no funciona en forma general, o que funciona en forma general. Pero no está mal recurrir a un ejemplo que me demuestre que la cosa no es cierta. Es correcto también demostrar con un ejemplo que la cosa no es cierta. ¿Sí? Bien. Sí, profe. ¿Quieren que miremos alguno más de esta tandita? Los anteriores eran ejercicios de cálculo, ¿eh? La idea que esas cuentitas con fracciones, la idea por ahí era que ustedes las hicieran sin la calculadora como para ponerse cancheros con las operaciones, con las fracciones, ¿no? Eran operaciones sencillas, suma, resta de fracciones, alguna multiplicación, alguna división, alguna potencia simple, digamos, no muy complicada, porque si hago las cuentas con la calculadora, mucho sentido el ejercicio no tiene, ¿eh? La idea era por ahí, por ejemplo, el ejercicio 22, que eran muchas cuentitas, la idea de esas cuentitas era ponerme a tono con las operaciones con fracciones, porque recordemos que a nosotros nos enseñaron a sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones en la escuela primaria, y una vez que entramos a la escuela secundaria, nunca más hicimos una cuenta a mano, ¿eh? Apareció la calculadora científica, y nos olvidamos de los cálculos, ¿sí? Entonces uno como que pierde noción de, bueno, ¿cómo hago para sumar estas cosas? Y no sé, le pregunto a la calculadora y ya fue. Tenemos que saber, por más que después hagamos las cuentas con la calculadora, porque si no la calculadora pasa a ser como los decretos presidenciales, ¿viste? Lo que dice la calculadora no se discute, es palabra santa. Y la calculadora calcula, no piensa, los que pensamos somos nosotros. Entonces, está bueno que se tomen un tiempito, aunque resulte aburrido ponerme a hacer cuentas a mano con fracciones, como cuando era chiquito, pero está bueno que se tomen el tiempito como para ponerse cancheros, ¿sí? Si ustedes se ponen cancheros con los cálculos, nunca más usarían la calculadora. Sí, decime. En el ejercicio 19 yo lo hice de otra forma, Sí. pero quería saber cómo en realidad, qué criterio se usaba para responder, o decir, yo hice a través de la suma de infinitos. Claro, vos fíjate que el ejercicio 19, el numerador es fijo. Sí. Y el denominador lo que va haciendo es ir agregándole un 0 en cada término que va sumando. Es decir, que lo que yo estoy sumando en este ejercicio es, por ejemplo, el 3 sobre 10 es igual a 0,3. Sí. El 3 sobre 100 es 0,03. Entonces, cuando yo empiezo, el otro va a ser 0,00. Entonces, cuando estoy sumando términos que son de la forma 0, una cantidad de ceros y 3 al final, porque el 3 es fijo. Cada 0 en el denominador lo que hace es agregar un 0 después de la coma. Entonces, no importa cuántos términos tenga, ¿sí? No importa cuántos términos tenga. Ah, yo puse que esta cuenta daba... No, perdón. No, ahí está, me estoy equivocando, estoy mirando otra cosa, perdón. Vamos a limpiar acá y vamos a hacerlo en limpio. Estaba mirando otra cosa, perdón. Acá, ahí está. La primera dijimos que era 3 décimos, es 0,3, ¿sí? La segunda es 3 sobre 100 y es 0,03. Cuando yo sumo estos dos, ¿sí? Tengo 0, y acá tengo un 33, porque este ocupa el lugar del 0, y acá me queda un 3. La próxima, 3 sobre 1000, va a ser 0,003. Cuando yo sume este con estos dos, me va a quedar 0, este 3 va a ocupar el lugar de este 0.
este 3 va a ocupar el lugar de este 0, y este 3 va a quedar solito al final. ¿Sí? Entonces, a cada 0,1 le voy agregando un 3, que me va modificando cada numerador de la fracción. 3 sobre 10 va a ser el 3 de los décimos. 3 sobre 100, uy, se nos termina el tiempo. 3 sobre 100 va a ser el 3 de los centésimos. 3 sobre 1000 va a ser el 3 de los milésimos. 3 sobre 10.000 va a ser el 3 de los 10 milésimos. Es decir, que cada fracción me va agregando al 0,3 un 3 en el décimo, en el centésimo, en el milésimo, en el 10 milésimo, en el 100 milésimo. Me va agregando un 3 cada vez que sumo. Entonces a la larga me va a terminar quedando 0,333, que lo podemos escribir como 0,3 periódico. Pero la idea era que jugaran con las fracciones, no que buscaran un criterio. ¿Sí? Profe, Sí. pregunta, ¿cómo era la suma de fracciones que tienen el mismo nominador? ¿El mismo Numerador. denominador? ¿No leíste los materiales? Te voy a matar. Numerador, no la entendía esa. No, el numerador no importa. Yo cuando vaya a sumar fracciones, ¿sí? No importa quién es el numerador. La definición de suma de dos fracciones dice, se multiplican los dos de abajo, y después este por este, A por D, más este por este, B por C. Esa es la definición de suma. Si son iguales o son distintos, no me interesa, se suma así. Como caso particular, si estos dos son iguales, se suma directamente con el mismo A sobre B más C sobre B, directamente se deja el mismo denominador y sumamos derechito los numeradores. Este sería un caso particular de esto. Pero esta es la definición de suma. Se suma así, dos fracciones se suman así, por definición. Después que en la escuela nos hayan enseñado otra regla, mira, 3/5 más 1/4. La regla dice 5 por 4, 20 acá abajo. Y ahora multiplica así, 3 por 4, 12, más 5 por 1, 5. 17 sobre 20 es la suma. ¿Sí? ¿Qué nos decían en la escuela? Sacar el denominador común, que es el mínimo común múltiplo, que hice un lío el otro día con eso, 20. Decíamos 20 dividido 5 me daba 4, por 3, 12. Esa es la reglita que nos enseñaban en la escuela. 20 dividido 4, 5, por 1, 5. 12 más 5, 17 sobre 20. Y esta regla no es otra cosa que la definición de suma de fracciones. Que este producto puede ser el producto directamente de los denominadores o puede ser el mínimo común múltiplo entre esas dos. ¿Sí? Acá en la bibliografía dice que es A por D más C por D. Y yo me quedé raro, pero... ¿En dice cuál? así. ¿En la que yo te di o en la unidad 1? En la otra, en la unidad 1. ¿En qué página está? La Como 10. puede ser un error de tipeo, ¿eh? Página 10, profesora. Unidad 1, página 10. Y yo lo hice al ejercicio 24B con eso y me daba otra cosa, con razón me daba otra cosa. Está mal D tipeado. más... Ah, sí, es un error de tipeo. Sí, esa D es una B. Sí, sí, es un error de tipeo. Menos mal que nunca nadie me había dicho nada. Yo no lo había detectado tampoco. No, esa D es una B. ¿Sí? Igual en el material ampliatorio que yo les mandé, creo que está bien explicado. En el apuntecito mío, en el que escribí Sí, yo. en el ampliativo está bien explicado. Claro, Está bien la sí. foto. Sí. Sí, estos pueden ser errores de tipeo, que claro, viste que la D y la B medio que son parecidas, una tiene una panza para un lado, otra para el otro. Nunca jamás nadie me dijo que estaba mal tipeado, yo nunca advertí tampoco que estaba mal tipeado. Bueno, quedó claro entonces ahora, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bien. Los otros ejercicios, como les decía, por ahí lo interesante de esta tanda también es que ustedes hayan recordado y tengan una forma de justificar cómo pasar un número decimal a fracción. ¿Sí? Vieron que
nosotros, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, que teníamos los números decimales puros, nos decían, números decimales puros, que eran los que no tenían periódico. Y después teníamos los números decimales periódicos, ¿sí? Que eran los que se les repetía unas cifras, y acá teníamos dos, los periódicos puros y los periódicos mixtos. Así me lo habían enseñado a mí en la escuela, ¿sí? Los puros son los números con coma, los decimales que no se repite ninguno. Acá tenemos cifras decimales que se repiten infinitas veces, ¿sí? Que son periódicas, ¿eh? Se van a repetir indefinidamente. Lo que pasa es que los mixtos, después de la coma, no necesariamente se repite el periodo. Hay un par de cifras decimales y después se empieza a repetir el periodo, ¿sí? Y me habían enseñado una técnica para pasar de decimal a fracción en cada caso. Que esa técnica yo se las compartí en el material ampliatorio y está explicado en la unidad 1, cómo pasar de decimal a fracción. ¿Sí? Lo interesante es que ustedes sepan de dónde viene esa técnica. Y es lo que yo les aclaré en el material ampliatorio. Que lo tienen explicado en la página, donde empieza la página 9, digamos, empiezan los ejemplos, ahí tienen explicado el paso a paso, o la fundamentación de por qué se sigue esa técnica para pasar un número decimal a fracción. Y eso es lo que más me interesa. El día que a ustedes les toque explicar este tema en las prácticas o en su trabajo, ustedes les van a enseñar a los chicos cómo pasar de decimal a fracción de la manera que a ustedes les resulte más agradable, ¿sí? Pero recuerden que siempre podemos tener un Jaimito que levante la mano y diga, profe, ¿de dónde salió esa estrategia? ¿De dónde salió ese algoritmo para pasar de decimal a fracción? Entonces lo que nosotros proveemos acá es una argumentación que recurre al uso de ecuaciones para poder justificar de dónde salen esas reglas que parecen casi por decreto, ¿sí? No sé si pudieron ver esos ejemplos que están en la página 9 de la unidad 1 y que yo les mandé en el material ampliatorio, y si tienen alguna duda respecto de eso, lo charlamos. No, a mí, la verdad lo entendí mejor en el ampliatorio que en la unidad 1. Perfecto. Y a mí me pasó lo mismo, lo leí en la unidad 1 y después le voy a Igual tengan preguntar. presente que yo no voy a poder redactar para todas las unidades un material ampliatorio. Mientras pueda les voy a ir armando algo que se los cuento yo con mis palabras, ¿sí? Sobre todo las cosas que por ahí se pueden contar desde otro lugar. Lo mismo, Y si no, le preguntamos por el foro. no nos preguntan por el foro, por el grupo de WhatsApp o en estas reuniones, ¿sí? Bueno, Profe, ¿puede hacer un ejemplo de pasar fracción a decimal? pasamos. ¿Con regla o justificado? Justificado. Bien, ejemplos tenemos en la página 9 para hacer dulce, ¿sí? Nos queda un minuto, hagamos una cosa, salgamos y volvamos a entrar y hacemos el ejemplo, porque si no se nos va a cortar en la mitad del ejemplo, ¿les parece? Bueno. ¿Sí? Bueno, profe. Salimos, volvemos a entrar y arrancamos con ese ejemplo.